Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 817. Estamos con muchísimo agrado recibiendo la presencia privilegiante para nosotros en esta ocasión de un alto militante del partido de gobierno encargado de orientar esta fase económica, ir de entre todos adelante, superándola. Es una fase económica bastante complicada. Sin embargo, en un resbalón democrático podemos y estamos seguros que toparemos algunos elementos de la coyuntura interna de Alianza País por esta polarización que existe entre sus dos líderes fundamentales, el presidente constitucional Moreno y el expresidente constitucional Correa. Los dos, de alguna manera, líderes y mandatarios, el uno ex, el otro con vitalidad de gerencia en la administración del Estado, tiene en este momento complicaciones en la manera y en el formato, seguramente incluso de carácter económico, para enfrentar esta situación. ¿Usted les ve separados en la idea, señor Pavel Muñoz, distinguido invitado de la cadena Democracia para esta mañana, en el análisis económico y especialmente en el análisis presupuestario? Los dos líderes seguramente discrepan o están enfrascados exclusivamente en el ámbito de identificar las políticas que lleven con coherencia a darle una respuesta de cuatrenio a esta sociedad que ve, como aseguran algunos analistas, que no hay expectativas que hagan suponer que estamos superando la crisis, que por el contrario, en el ámbito político y en el ámbito económico, las cosas no van como desearía la mayor parte de ecuatorianos. Sin embargo, de que el presidente Moreno este rato goza de una simpatía bastante significativa por la forma como ha venido a cambiar la atmósfera y el ambiente político en nuestro país. Tengo que combinar la parte política con la económica porque eso es lo que estamos viviendo, para bien o para mal. Yo muy contento de tenerlo acá, Pavel, y usted tiene la palabra. Muy buenos días. Gonzalo, buenos días, muchísimas gracias. Gracias también por sus palabras y evidentemente un saludo a la ciudadanía. Varios temas ha puesto usted en la mesa. Yo quisiera empezar por esto. Creo que estamos en un ambiente político muy enrarecido. A mí me da la sensación que estamos en un ambiente político muy enrarecido. Más allá de lo claro que pueda parecer desde una lectura u otra, yo creo que al final yo soy de aquellos que siempre trata de ver lo que viene a futuro en dos dimensiones: los efectos que están previstos y los efectos que no están previstos, los efectos que no se pueden prever. Y a mí me preocupan los efectos no previstos de cómo se desenvuelva esta coyuntura. ¿Cómo cuáles? Digamos, justamente al ser no previstos es difícil avisorar por dónde pueden estar. ¿Pero cuál sintoniza con mayor tensión o preocupación de su parte? A mí me preocupa, Gonzalo, que estemos generando un desgaste profundo de la sociedad con la política. A mí me preocupa que estemos generando eso, cuyas implicaciones son complicadas en los siguientes sentidos. Por ejemplo, cuando pasa eso, solemos poner a toda la política y a todos los políticos en un solo saco bajo el tema de la corrupción. Y eso inhabilita en el mediano plazo a que los hombres y mujeres de bien de este país, ecuatorianos formados, ecuatorianos de buena voluntad, con grandes proyectos para su patria, se inhabiliten de participar en la política. Eso es lo que ocurre en su partido, inclusive. En todos. El problema con ese escenario, Gonzalo, es que es devastador para la sociedad.
Creo que otro efecto que a mí me preocuparía es que mañana pasado estemos alimentando una lógica de fuera todos, una lógica de nada sirve, un tobogán de desinstitucionalización. Y yo no soy partidario, Gonzalo, de que el país tenga que refundarse cada 10 años. Yo creo que el país, en los esfuerzos que ha hecho en estos últimos 10 años, nos puede gustar mucho o poco, podemos ser críticos o podemos ser, digamos, apoyadores del proceso, pero me parece que sí hay elementos que hay que rescatar y uno de esos es una recuperación de la institucionalidad, digamos, ¿no? Pero aclaremos históricamente un asunto. Ustedes fueron hace 10 años los que impulsaron la campaña Fuera Todos, con Rafael Correa a la cabeza, y creo que correteando un sinnúmero de líderes de Alianza País, entre los que en el correteo debió seguramente haber estado usted también. Yo estuve en el primer día de surgimiento del movimiento forajido, Gonzalo, y permanecí hasta el último, efectivamente. Y justamente me parece que eso expresó un hastío de la sociedad respecto a las formas ¿En eso no estamos tradicionales. A mí me preocupa. Me parece que ahí esta no es responsabilidad de una sola fuerza política, estas son responsabilidades sociales. Y me parece que en ese sentido yo siento que la oposición, determinada oposición, además creo que hay una oposición que no tiene esa mirada, hay una oposición que se preocupa por exactamente lo mismo que yo le estoy diciendo. Cuento ahí a personas interesantes de todas las fuerzas políticas, tienen una preocupación por el Ecuador. Y en este sentido, Gonzalo, me parece que si, uno, el gobierno no cambia de táctica, si número dos, las fuerzas políticas no arrimamos del hombro en la misma dirección que el país necesita. Usted señalaba un tema, los temas económicos, y me preguntaba si en ese caso Lenín Moreno y Rafael Correa comparten su visión sobre los temas económicos. Parece que no. Digo que yo creo que no, pero le digo que más allá de eso no hemos tenido tiempo de discutir adecuadamente lo económico porque este enrarecimiento de lo político, ¿no es cierto?, está minando otras cosas que quiere la gente. Yo creo que nos hemos puesto a hablar de una cosa que interesa, que hay que combatir, que hay que erradicar, como el tema de la corrupción, pero no le estamos contestando a la gente de a pie sus preocupaciones inmediatas sobre el trabajo. No le estamos contestando a la gente de a pie sus preocupaciones inmediatas sobre una dinamización efectiva del aparato productivo. No estamos contestándole a la gente de a pie, digamos, cómo se va a fortalecer la educación técnica tecnológica dentro del sistema de educación superior. Es decir, me parece, Gonzalo, que estamos enfrascados en una discusión de políticos para políticos con los medios de comunicación ahí, pero en realidad al promedio de los ecuatorianos que tiene en este momento todavía una preocupación centrada en seguridad, tema de la producción, no le estamos todavía contestando. Exactamente. ¿No? A mí me la parece... comisión que usted está liderando tampoco nos ha ofrecido una gama de, no solamente de buenos oficios, de sana interpretación de lo que está ocurriendo, de objetiva revisión e inventario de lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, los ciudadanos de toda condición socioeconómica buscan que mantengamos con firmeza y con una convicción total la dolarización, buscando alternativas, si usted quiere, creativas, temporales, a las limitaciones de falta de tipo de cambio y de obviamente en parte desde la comisión que usted lidera, hacer que la recesión que hoy existe sea lo menos prolongada y menos profunda para que el empleo esté garantizado y el costo social sea menor, ¿no? Sea aliviado de alguna manera. Estaba yo también pendiente del ajuste equitativo que debe predominar y allí tendrían que ponerse de acuerdo entre el frente económico del presidente Moreno, que es el mismo frente económico que acompañó al presidente Correa y al otro mandatario que sucedió a Correa. Mantener un adecuado nivel de liquidez, evitar la caída de depósitos o de confianza en la banca
Ninguna de estos ámbitos, de estas aristas del conflicto han sido tocadas con seriedad en su comisión, o estoy absolutamente desinformado. Pavel Muñoz, Cadena Democracia. Sí, sí está desinformado Gonzalo, y déjeme ponerle algunos ejemplos concretos, porque para todos anoté y para todos hemos hecho algo y tenemos que hacer algo. Respecto, por ejemplo, al tema de la dolarización, totalmente de acuerdo. Todos los ecuatorianos tenemos este afincado como un tema que lo debemos sostener y fortalecer. Por eso está escrito, lo he puesto de manera escrita y fue votado por el informe de la Comisión para aprobar el presupuesto del 2017, que le pedimos específicamente al Ministerio de Finanzas del Banco Central del Ecuador que nos dé, ojalá mensualmente, digamos, pero lo más pormenorizado posible, un monitoreo del tema de la balanza comercial. Gonzalo, cuando usted señala el tema de la dolarización y todos queremos sostener a la dolarización, debemos de entender que esta economía ha generado en la balanza comercial tal vez uno de los talones de Aquiles más importantes y debemos cuidarlo. Al final del día, está bien que tengamos hoy el acuerdo comercial, fruto de eso es que vamos a poder exportar más banano, más atún, más camarón, por ejemplo, pero también con el levantamiento de las salvaguardias ya tenemos 3 meses consecutivos de crecimiento significativo de las importaciones. Al final debemos estabilizar esto, Gonzalo, y permitir que el país, digamos, tenga más ingresos de dólares que los que salen. Entonces, concretamente, respecto a la dolarización, hemos dicho eso. Hay que monitorearlo permanentemente. Pero la adicción al gasto público desmesurado no ha cesado. Yo discrepo en eso porque también hay otro enfoque político. Y ahí yo anoté 6 puntos y este es otro que lo pongo. Cuando usted señala el tema hoy del gasto público o planteamos el tema de cómo superar la recesión, exacto, sería fácil, Gonzalo, sucumbir a la idea de que llevemos el déficit fiscal a cero. Sería fácil sucumbir. Detrás hay un tipo de visión económica de la cual yo no comparto. Yo comparto que el déficit tiene que ser sostenible, porque si uno genera un frenazo, así tipo de freno de mano, con la generar sobre la economía es una contracción terrible, Gonzalo. Por lo tanto, hay que entender que esta economía, como fue prevista en la Constitución, tiene 3 ejes y los 3 tienen que funcionar complementarios. Pero en eso está equilibrado el pensamiento del presidente Moreno. ¿Quién es el que impulsa entonces la perseverancia de herramientas que no fueron convenientes en los 10 años que ustedes ya han pasado por el poder económico? Pero que habría que ver cuáles. De hecho, mi crítica sería que todavía no se nos ha puesto a discutir. Yo creo que todavía, incluso Gonzalo, no se nos ha puesto a discutir herramientas concretas. Ustedes no tienen un inventario concreto, ¿no? ¿Verdad? ¿En qué han estado fallando? Claro que sí. Han estado muy ocupados en el tema de política interna, en buscar estabilidad primero para ustedes, en el buen sentido de la palabra, estabilidad política. Yo creo que el inventario sobre qué había y qué hay que perfeccionar, mejorar, pulir, cambiar, se lo ha hecho antes incluso de asumir el gobierno, se lo hizo ya en la época de campaña. ¿Cómo le van a pedir al presidente Moreno que, no teniendo un inventario positivo en materia económica, él sea fiel y leal al modelo? ¿Cómo le van a exigir aquello? Lo que no entiendo es qué significa. Entró al gobierno con un programa de gobierno que fue elaborado con él, digamos, de primera mano, con la militancia, y ahí están claras las cosas que hay que hacer. Al final, Gonzalo, lo que hay que seguir consolidando son políticas de Estado, por ejemplo, como aquella que proteja la producción nacional al punto que la producción nacional pueda darle mayor valor agregado a lo que produce. Correcto. Detrás de esa producción nacional hay la generación de empleo y detrás de la generación de empleo el mecanismo más efectivo de superar la pobreza. Por eso, Gonzalo, es que me parece que la lógica también planteada por el presidente de abrir, yo creo que ahí hay una táctica que a mí me preocupa un poco, abrir el diálogo, digamos. ¿Malosa la táctica? O sea, yo creo que hubiera podido... ¿Desleal con el país o algo por el estilo? No, Gonzalo, desleal con el país. Yo creo que es una táctica que debería ajustarse, yo creo que no es la mejor táctica la que se ha implementado. Cuando usted, por ejemplo, plantea un diálogo tan abierto con el sector productivo, sin poner de su parte algunos elementos de cuál es su concepción sobre la economía, lo que va a tener después, y justamente al término de los 3 meses, es una confrontación de intereses donde cada actor quiere ver representado y reflejado su interés detrás de las decisiones de política. Eso no es tampoco conveniente. Es complicado. De mí. Están aprovechándose en estos días y en silencio mientras avanzar en unas conquistas que, siendo importantes, siendo indispensables para activar la economía,
se están como un poco abusando de este momento de desorientación generalizada. Y ellos están imponiendo viejas prédicas que solo benefician a los segmentos de alta producción, Pero o qué de bueno, alto empresariado. pero qué bueno escucharle eso, porque No, efectivamente a mí me parece que eso es lo que está soy muy pasando. justo en esas cosas. Nosotros claro. siempre, y yo lo dije, me parece que en estos micrófonos, Gonzalo, algún momento que conversábamos, que a mí me preocupa que se cumpla el adagio popular de te doy la mano y te agarras del codo. Correcto. Porque cuando usted justamente Ahí señalaba tienen un toda la ajuste, razón. cuando usted señalaba un ajuste equitativo, Gonzalo, hay que rescatar que hoy por hoy la sociedad ecuatoriana tiene en este año el 51% de los ingresos redistributivos. Esto es bueno, esto es sano para la sociedad. Y el 49% proviene de ingresos regresivos. Si nosotros, y nosotros lo vamos a poner así, por eso noté también ese punto, ajuste equitativo, decía usted, si nosotros no ponemos unos linderos, unas, llámele como quiera, a veces alguien utiliza las palabras líneas rojas, principios, linderos, como usted quiera, pero si no le decimos al aparato productivo privado, que debemos cuidar unos valores que hoy están en la sociedad ecuatoriana y que no le pertenecen a ninguna fuerza política, sino a la sociedad ecuatoriana, podemos cometer un error. Es que en porque esos entonces va a linderos pasar esta ustedes son lógica. extremadamente radicales. No Actúan como gobernantes, ¿no? Buscando equilibrios, No, impactos que puedan ser compartidos entre todos. Esa es, por ejemplo, una lucha que ha tenido este medio de comunicación permanentemente. Déjeme ponerle Pero ejemplos, a déjeme usted poner le dos dice, ejemplos le de por qué culpaba no. ayer, por ejemplo, el exministro César Robalino, que es un hombre alineado con los sectores productivos, súper alineado con los sectores productivos, pero tenía razón en algo. Indicaba que estos primeros 100 días del gobierno del presidente Moreno, pues, lamentablemente no se había concretado un recambio más o menos significativo y bueno para el país. Más bien escuchemos a él. En estos 100 días prácticamente de gobierno, en la parte económica y financiera, yo no veo nada concreto. Y eso no es bueno, porque en manos del presidente, vía decretos presidenciales, está hacer ciertas cosas sin la aprobación de la Asamblea. Serían decretos presidenciales, ¿sí? Y no lo ha hecho. Por ejemplo, para darle un caso simple, hay varios. Él tiene la facultad de exonerar impuestos a la salida de divisas a ciertos insumos que se importan por el sector exportador. Y el sector exportador viene reclamando eso hasta en la época de Correa. Y en la exportación privada de bienes, lo que sea, oiga, en dolarización es mucho más importante que cuando uno tiene moneda propia. No puede, como siempre he dicho yo, exportar impuestos y exportar mano de obra cara, ¿sí? Entonces ahí el presidente todavía no da uso a sus facultades, que sí es posible. Sí, es posible. ¿Sí? Hay otras que necesita de la Asamblea. Leyes, por ejemplo, para hacer desaparecer el impuesto a la plusvalía. Si el asunto no da para eso, ¿cómo se va a recuperar? Ahí usted tiene, ¿qué cosa? El problema fiscal. Sigue el problema fiscal. La estructura de salarios, hay problemas. Entonces, uno necesita entrar a las reformas económicas dentro de un plan económico en la que se supone que lo van a presentar el mes que viene, septiembre, algo así. Esperemos. Pero los 100 días, todos los gobiernos en todas partes del mundo dicen, esto he hecho. Y eso es lo que no ha podido visualizar, por lo menos César Robalino. Hay otro analista, Pablo Lucio. Pablo Lucio, en cambio, decía en este medio de comunicación que la proforma presupuestaria, debe o debía haber demostrado ya austeridad, pues, austeridad predicada en toda la campaña, pero nada que ver, es lo que refería él, no encontraba tampoco ese recambio. El gobierno tiene que demostrarnos desde el año 2017, no en el 2018, sino desde ahora que hay un tema de austeridad. Okay. Primero, austeridad porque tenemos un enorme déficit, etcétera, etcétera. Pero la segunda razón es porque si todos los ecuatorianos estamos conscientes que ha habido un enorme despilfarro de dinero y ahora el 2%, entonces uno dice, a ver, entonces quiere decir que ¿dónde se está eliminando el mal gasto? No se está eliminando.
porque vamos a seguir malgastando entonces. Entonces hay un problema puramente financiero, digamos, que es el problema del déficit, pero hay un problema conceptual de buen uso de los recursos. Entonces la proforma debería desde el año 2017 ir disminuyendo, no aumentando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho espacio para eliminar gastos inútiles. Ahora, estas cosas que están solicitando, usted me dirá, pero ese ya es un asunto fiscal de gobierno, no tiene nada que ver la Asamblea. Entonces, ¿cómo es que ustedes le exigen al gobierno similitudes en el estilo de gobernar, mecanismos y políticas más o menos combinadas, parecidas, complementadas o complementarias? Y el gobierno ha estado haciendo lo que más puede y ustedes, en cambio, perezosamente, el diseño de nuevas políticas económicas que superen todos estos problemas no aparecen y ya estamos un buen tiempito también en el ejercicio de la legislatura y usted en la presidencia de la Asamblea, de la Comisión de lo Económico. Con todo respeto, pero me parece que hay que reclamarle aquello a nombre de la ciudadanía. A ver, Gonzalo, tres elementos en mi respuesta. La primera es, quien hace política pública es el Ejecutivo, no el Legislativo. Y nosotros, le digo seis cosas. Uno, sobre la dolarización, le dije claramente nuestro planteamiento, nuestra solicitud. Nosotros no exhortamos, le pedimos directamente al Ejecutivo. Yo fui el proponente justamente de un mecanismo para que la Asamblea Nacional haga diálogo legislativo y trabaje sobre temas concretos. En el caso de nuestra comisión, una revisión de los incentivos, al menos en 3 marcos legales: Código de la Producción, Ley de Alianza Público-Privadas y Economía Popular y Solidaria. Debemos revisar esos incentivos, Gonzalo, es una cosa concreta. ¿Por qué? Porque los incentivos no se utilizan a su totalidad, ¿no es cierto? O son incentivos que no han funcionado, o son incentivos que tienen mucho trámite para poder ser implementados. Tercero, salimos hoy día de la aprobación de la proforma presupuestaria y vuelvo a convocar a la comisión para que ya hagamos los tratamientos finales de la ley antitrámites. Es una cosa concreta, específica hacia el ciudadano y hacia los sectores productivos. El ajuste equitativo. Y ahí que sepan los sectores de oposición que nosotros no vamos a aceptar sin beneficio de inventario lo que venga, digamos, del Comité de Política Tributaria, porque creo efectivamente, Gonzalo, que hay que pensar en un ajuste equitativo. Y supone que sigamos sosteniendo elementos importantes para, digamos, sostener esto que hoy es un avance social y que tengamos una sociedad con mayor... ¿Estamos haciendo? Sí, estamos haciendo. Al menos 6 elementos le he puesto sobre la mesa, Gonzalo. Viene ya la discusión de la proforma presupuestaria del 2018, donde ahí vamos a poder discutir, nos ha dicho el presidente, su visión de enfoque económico. Segundo elemento de la respuesta que quiero darle, tal vez alrededor de lo que dice Pablo Lucio. Ahí es que partimos de un principio distinto, Gonzalo, evidentemente, y esto es digno de ser discutido. Yo no creo que hayamos tenido despilfarro. Los atrasos históricos del país en materia de infraestructura... Ustedes no han hecho ningún empeño, ningún esfuerzo en una reestructuración financiera, por ejemplo. ¿De qué? ¿A quién se refiere? ¿A nosotros como gobierno o a nosotros? No, a la comisión. Porque, Gonzalo, nosotros lo que tenemos que hacer, también ahí las facultades de la Asamblea son, digamos, escasas. Digámosle a la gente exactamente qué es lo que podemos hacer. En primer lugar, quien presenta la información es el Ejecutivo. El otro día yo escuchaba en algún medio de comunicación, no sé si aquí mismo, y alguien decía, ¿usted está de acuerdo con los datos que ha dado sobre deuda pública Pavel Muñoz de la Comisión de Régimen Económico? Yo no doy ningún dato. Lo que hace la comisión es analiza la proforma con los datos presentados por el Ejecutivo, por sus autoridades económicas, donde consta, por ejemplo, un techo de inversión que no supera el 30% del PIB. No es un dato planteado por la Asamblea, es un dato planteado por el Ejecutivo. Y nosotros, Gonzalo, lo que verificamos para aprobar la Asamblea es si se cumplen las preasignaciones constitucionales, si se cumple esta norma en la que dice que los ingresos permanentes deben financiar el gasto permanente, de la deuda pública que está previsto en el Código de Planificación y en el reglamento de dicho código, si las asignaciones a los GAT están completas, a salud, educación, a ciencia, educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Eso es lo que nos fijamos, Gonzalo. Y de encontrar alguna discrepancia, ¿no es cierto?, podemos mover entre los rubros sin afectar el total, el monto total de la proforma presupuestaria. Así que en ese sentido nosotros les hemos hecho observaciones. ¿Ustedes no tienen ninguna posibilidad de obligar o motivar
¿qué le digo? Convencer, sería una tarea de convencimiento a quien maneja la parte fiscal, por ejemplo, de que el peso del ajuste, porque van a tener que ajustarse, el peso del ajuste sea compartido adecuadamente. ¿Cómo combinan entonces las aperturas hacia una dinamización de la economía sin considerar un ajuste indispensable que habría que hacer? Y eso se hace con trazos grandes, importantes en la Comisión de lo Económico. Siempre ha ocurrido eso en todos los congresos. Ahí coincido cuando estamos hablando de la discusión de un proyecto de ley. Y ahí yo coincido efectivamente que lo que debemos avanzar es a un esquema donde los incentivos estén acompañados con responsabilidades del sector productivo. Correcto. Anoté cuando lo escuchaba a César Robalino. El sector productivo está encantado con la conjugación y el planteamiento de las siguientes palabras: exoneración, incentivos, facilidades, eliminaciones. Pero nunca les escucho decir, y entonces mis compromisos son estos, mis metas van a ser estos, mis responsabilidades son estas, voy a ampliar mercados en este tamaño, mi colaboración es esta, voy a generar tanto empleo, voy a proteger determinado empleo. Y yo creo que ahí está el punto, Gonzalo, donde debemos equilibrar. ¿Quién debería exigir en términos de liderazgo, no de mandamás, pues no, en términos de liderazgo, haciéndole acuerdo las obligaciones que tiene cada uno de los segmentos que hacemos la economía? Porque yo también soy empresario. O sea, debería ser una conjunción entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero fundamentalmente esto está en el campo del Ejecutivo, porque es el que maneja dos cosas que son importantes en esto. Y lo decía César Robalino: uno, política pública, y dos, política regulatoria. La Asamblea solamente tiene la política legislativa. Y cuando a nosotros nos llegue una iniciativa de ley, téngala por la seguridad, Gonzalo, que al menos mi posición como presidente de esa comisión será dar incentivos, pero exigir, ¿no es cierto?, requisitos de desempeño. Es decir, que el sector productivo se ponga metas. Porque, Gonzalo, justamente estamos en el punto donde eso se puede hacer. Yo sí soy de aquellos que cree que la mesa queda tendida para este gobierno. ¿Por qué? Porque se han generado las condiciones... Con semejante deuda. No, Gonzalo, pero es una deuda prevista en términos del desarrollo. Pues, semejante deuda. pero es una deuda prevista para el desarrollo, pues, Gonzalo. No estamos hablando de una deuda que es para pagar los salarios de los maestros. Es una deuda, ¿no es cierto?, para pagar, es una deuda. No, Gonzalo, ahí, primero porque usted tiene, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacemos un inventario algún momentito? Cuando usted quiera, si quiere empecemos ahora. Empecemos con que se intervino el 95% de la red vial. Empecemos con que por primera vez se construyeron en décadas, ¿no es cierto?, 4 nuevas universidades. Empecemos porque se intervino en 8 empresas, en 8 centrales hidroeléctricas. Empecemos porque se plantearon, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta todo eso? Sume los 60,000 millones de la deuda, más lo que produjo la era petrolera más brillante que ha tenido los últimos 40 años de actividad petrolera en nuestro país. Con una corrección, Gonzalo, porque cuando ustedes hablan de la brillante era petrolera, solo suman los ingresos y no suman los gastos. Brillante era en términos de productividad, de producción y de precios hacia arriba, ¿no? Cuando hay precios hacia arriba, también los derivados suben hacia arriba. No es que usted vende el precio del petróleo, digamos, el barril de petróleo a 100 y los derivados le cuestan 5. La calidad de las refinerías que intentaron hacer, que el ministro de Hidrocarburos ha tenido que echarse para atrás. Gonzalo, yo le he planteado una pregunta concreta al ministro de Hidrocarburos, pero Gonzalo, no ha contestado el ministro de Hidrocarburos, porque responsable es que yo le haya preguntado: a ver, ministro, usted ha dicho que tiene que hacer una par en la refinería. Usted ha dicho que tiene que hacer una par en la refinería. Díganos entonces si al parar la refinería usted va a gastar más plata en importación de derivados y por lo tanto le tenemos o no le tenemos que aprobar el presupuesto del Estado. Y por eso es que se dio cuenta que sus declaraciones no han sido responsables, pues, Gonzalo. Porque si no, nosotros... Las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, por supuesto, pues. Porque si no, Gonzalo, nosotros no podríamos aprobar el presupuesto general del Estado. Por eso le he mandado yo, incluida Mae Montaño, incluida Soledad Buendía, le hemos mandado una pregunta concreta al ministro de Finanzas y al ministro de Hidrocarburos, diciéndole: ¿usted tiene previsión de que va a subir la importación de derivados? Y si esa previsión, ¿no es cierto?, hace que tenga eso previsto, por lo tanto, entre lo que dijo frente a las cámaras respecto a lo que he dicho para la aprobación del presupuesto hay una contradicción.
Y entonces eso habrá que preguntar al ministro porque hay esa contradicción. Vaya, encuentra una situación que Gonzalo, no ha existido nunca. Gonzalo, volvamos al punto en donde estábamos. Entonces, ¿por qué? Cuando usted hoy plantea que debemos trabajar con el sector privado, es justamente porque si queremos impulsar en este país la agroindustria, entonces ahí está pues la posibilidad de que podamos tener mayor productividad en el campo sobre el aprovechamiento de esa infraestructura para tener más riego. Si a usted le interesa que haya mayores industrias, entonces ahí tiene un gran incentivo que es en tener un sistema eléctrico que dé energía previsible y a bajo costo para poder dinamizar eso. Si usted quiere que haya mayor competitividad en los sectores productivos, es bueno que tenga un sistema vial que mejore los mecanismos de comercialización. Entonces, en ese sentido, Gonzalo, me parece que el diálogo con los sectores productivos debería ser, estas son las condiciones que tiene el país. ¿Cómo aprobamos esas condiciones? ¿Cuál es la real situación del país en este momento, después de todo lo que usted pondera? Debían haber incidido en 10 años la construcción de carreteras, la activación de todo género de comunicación, las hidroeléctricas, todas las obras de envergadura que ustedes han construido. Claro que ha servido, Gonzalo. ¿Qué ha cambiado? ¿Faltó algo entonces? ¿Qué reconocería faltó? Sí, claro que ha faltado. Y yo creo que una de las cosas que ha faltado es, nosotros siempre aceptamos que la velocidad en la que avanzaron los cambios sociales fue mucho más rápida que la velocidad en la que avanzaron los cambios productivos. Recordará usted, Gonzalo, que alrededor del cambio de la matriz productiva siempre tuvimos un debate duro, fuerte dentro del régimen. Siempre nosotros dijimos que había algunas ministras o ministros dentro del aparato, dentro del sector productivo, que no permitieron la dinamización rápida de lo que se llamó la matriz productiva. Usted sabe que había un debate, digamos, en el frente, por decirle algo, de Semplades como el frente del Ministerio Coordinador de la Producción. Pero no es justo que usted le venga a culpar al nuevo ministro de Hidrocarburos. No, yo lo que está haciendo el favor de hacer. Por ejemplo, de estas instalaciones transcurrido es corto, ya tenemos problemas en la operación de ciertas áreas. Por ejemplo, la unidad FCC, problemas con la unidad hidrodesulfuradora, una baja confiabilidad en el sistema de generación eléctrica y apenas un generador de 4 megavatios fue reemplazado en la repotenciación de la refinería. Los otros 4 generadores que han cumplido su vida útil, parar esta refinería cuesta alrededor de $1.200.000 diarios. Eso no es buena gestión, pues. Pero, Gonzalo, dígame si hay contradicción o no. Pondera Gonzalo, lo de las refinerías, nos pondera. Si usted estuviera en mis zapatos y usted escucha esas declaraciones, yo creo que usted haría lo mismo que yo hice. Le preguntaría al ministro, a ver, usted me está diciendo que la refinería está hecho pedazos, en síntesis. Por lo tanto, ¿no es cierto? Usted va a parar la refinería y va a importar más derivados, creería yo. Y si usted importa más derivados, afecta la proforma presupuestaria que ustedes como gobierno enviaron. ¿Es esto verdad o no es verdad? Y el ministro me da una respuesta que nada tiene que ver con sus declaraciones. La refinería. Pero dice que no, pues. O sea, no, pero dice que no saben todavía, que no pueden estimar y que en ningún caso superaría, si se da una para, del 15%. Del 15% de la ya, para. Pero entonces hay contradicción, Gonzalo. Me apena porque es parte del gobierno del cual yo soy parte. Contradicción. Hay contradicción. Señor presidente de la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, ¿cómo no se va usted a convencer de la situación en que queda las máquinas de refinación petrolera? Porque quien hace esas declaraciones después no sostiene las mismas declaraciones, Gonzalo. Entonces esto es algo que hay que preguntarle al ministro. Si yo le digo que voy a parar la radio, ¿no es cierto? Si usted me dice que va a parar la radio y aquí su financiero le dice, pero entonces, señor Gonzalo, lo que va a pasar es que vamos a tener menos ingresos. Usted le dice, no vamos a tener menos ingresos. Hay una cosa que no calza, pues. ¿Cómo es que para la radio, ¿no es cierto? Ya un mes, digamos, y después de eso no se ve afectado sus ingresos. Porque el presupuestario debería decirle, si nosotros paramos la radio un mes, no, claro que sí, pues porque ahí si usted no tiene la radio al aire, ¿cierto? Seguramente no tiene patrocinadores. Y si no tiene patrocinadores, muy probablemente no paga a su gente. Pero tiene usted una radio que puede explosionar en cualquier momento y yo le paro, pues,
Porque Por eso. me Y hicieron entonces- mala obra. Pero Gonzalo, Porque digamos, las personas a las que les encomendé que me dieran haciendo la reestructuración, el replanteamiento, la repotenciación de la radio, en términos tecnológicos, me quedó mal. Entonces, si yo tengo que acudir y hacerme cargo de esa responsabilidad por haber contratado una persona o haber enviado un equipo de gentes cupulares que no dieron una respuesta adecuada al país, ¿cómo le van Pero a ahí- culpar pero ahí hay dos al que elementos. viene, al técnico no, pero que viene Gonzalo, a arreglar ¿quién la le está situación culpando o a de qué al gerenciar ministro? el ¿Quién le está área? culpando de qué? Yo no le estoy culpando de nada. Yo solo le digo que Claro no que hay, le está culpando que al hay, señor que hay ministro. contradicción Le entre dice en sus que es- declaraciones. Por supuesto, Gonzalo, ¿por qué hay contradicción? Pues hay contradicción. Porque el ejemplo que usted está poniendo, también si le dijeron que usted haga el mantenimiento ¿Qué de los es equipos de prohibido para determinada forma. ustedes admitir culpas? Ninguna. Sí hay que admitir todas. Ninguna es prohibida admitir, Gonzalo. ¿Qué Lo admitirían? que pasa es, De todo lo construido. pero le estoy ¿En qué diciendo se que jalaron un para gran problema. ponernos como... Yo creo que nos jalamos en tener gente en el sector productivo que no creía en el tipo de desarrollo que estaba previsto de manera global. Por eso es que tuvimos una discrepancia significativa con el sector productivo, Gonzalo. Sí, aquí es clarísimo que antes se hablaba del sector de los pragmáticos y el sector de los ideológicos, ¿cierto? Usted siempre decía eso. Me dicen que el sector de los pragmáticos tiene una visión distinta al sector de los ideológicos. Siempre lo tuvimos. Y creo que una parte del sector pragmático fue no poner, digamos, los elementos de política claros y siempre prestarse a una lógica, digamos, rentista. Pero porque aquí hay un resultaron problema. los pragmáticos puro corrompido, pues. No. Uy, a los pragmáticos me dice, bueno, o sea, ahí a los pragmáticos Pero de corrompidos. ustedes. No, de nosotros los ideológicos, Gonzalo, por suerte no tenemos acusaciones de ustedes. topar ni un chupete. Algunos pragmáticos sí, ojalá se Los vayan a la cárcel. Los pragmáticos del partido. Y los que estén ahí, Gonzalo, que vayan a la cárcel, digamos, en la corrupción, para mí no hay vuelta a bola. Esos Pero que vayan a la mándeles, cárcel. pues. Pues no es que yo si fuera Usted- juez ya les no, hubiera pero mandado. Usted es uno de los No, líderes. si fuera del juez, partido. créame que ya les hubiera mandado, ¿no Ya. es cierto? Yo soy asambleísta nomás. Entonces, digamos, se cumple ¿Qué otro nos rol. compromete la comisión? Perdone porque se me terminó el tiempo. ¿Qué nos comprometería la comisión para ayudar al presidente Moreno? Insisto, Gonzalo, pero primero unos elementos que usted me señalaba. Se dice, ¿cómo ve? Aquí tengo las cifras del gobierno, enviadas por el gobierno. En los próximos 4 años advierte crecimientos, empezando en el 0,71 en este año y terminando en el 2,50 del PIB, 2% del PIB, 2,5% del PIB en el año 2020. En los 4 años advierte una disminución del déficit del 4,75 al 1,28. En los 4 años advierte una disminución del servicio de la deuda pasando del 9,2 al 7,7. En los 4 años advierte un manejo estable de la inflación. En esas condiciones estructurales que está el país, Gonzalo, debemos sentarnos a la y dando. ¿Qué le da la legislatura, por ejemplo, en términos de la revisión de incentivos? Todo lo que podamos darle, Gonzalo, siempre y cuando del otro lado tengamos compromisos concretos que mantengan y sostengan plazas de empleo, que aperturen nuevos mercados, que le den mayor valor a su producción, ¿no es cierto? Que amplíen su oferta exportable. Si estamos haciendo esas dos cosas, Gonzalo, nos va a ir bien. Por eso me parece que es complicado. Pero entonces no creo que se vayan a oponer a que el señor presidente Moreno ejercite una consulta popular para cambiar absolutamente todo lo que ha estado mal estructurado en grupos humanos que dirijan Una la gestión consulta pública, Una consulta que el presidente que no ha la... habido organismos de control adecuados, que han Una permitido consulta, una corrupción y una impunidad desbordante que le avergüenza, debe avergonzarle a usted y a todos los con los infiltrados, ideológicos, pero por ¿no? supuesto, Gonzalo, con los Porque infiltrados, la por prédica de supuesto. ustedes era de que eran gente honrada, pues. Y yo soy gente honrada y hay muchísimos de mis compañeros que somos gente honrada. Y yo le puedo mirar a los ¿Qué ojos y decirle porcentaje de claramente, honrados cree que tenga Alianza mayoría, País claramente la después de mayoría. estos 10 años de gobierno? clarísimamente la mayoría, Gonzalo, la mayoría apabullante. Porque estamos hablando aquí de casos, O sea, ¿no es cierto? vinieron los- Como el de Pacapaya, como el de Pedro Delgado, como el del excontralor, ¿no es cierto? Si es que ellos tienen que rendirle a ellos cuentas. les trajo el señor presidente y el señor actual vicepresidente, pues. Pero a mí no me parece que es, pero que, y tienen que, y yo por eso le Pero, digo, hay infiltrados, Gonzalo, que deberían pagar con todo el peso de la ley, con todo el ¿Cuáles peso de nomás la ley. serían infiltrados? Le estoy diciendo, pues Solamente- Gonzalo, Capaya, Pedro Delgado,
digamos, ha habido la infiltración de la corrupción en las otras funciones del Estado, pero también hablemos de la privada, Gonzalo, porque detrás de que alguien ofrece, detrás de que alguien reciba, hay alguien que ofrece. Totalmente de Y en acuerdo. ese sentido somos número uno para tapar la corrupción de lo privado, ¿no es cierto? Y de esa no decir nada, ¿sí? Ahora empiezan a Los que salir se han bancos. beneficiado son Ahora- los privados, ahora más empieza- que los mismos. Obvio. Fíjese esto, qué loco que es, ¿no es Sí. cierto? Odebrecht arma Pero una la trama. permisividad es de propiedad de Odebrecht ustedes, arma una trama de corrupción en 12 países, porque cuando dicen que no lo detectó aquí la Contraloría, no lo detectó en ninguno de esos países, Gonzalo. Sale por estas delaciones. Entonces arman una trama de corrupción terrible. Un día el señor Odebrecht no puede dormir, resulta que le da insomnio, despierta sofocado, ¿no es cierto? Y dice, no, voy a delatar a los que hice, le bajan la pena y él después vuelve a disfrutar de toda la corrupción y de todos los dineros mal Pero habidos el generados que- por eso. El que trajo a las ratas brasileñas fue el presidente Correa. Pues. Las ratas brasileñas, si usted se refiere a Odebrecht, ya A contrataron. los corruptores. Ya contrataron, A los ya corruptores. contrataron en el Estado ecuatoriano antes, Gonzalo. Por eso también hemos dicho que se revise todo hacia atrás, pues. Ya contrataron Pero antes. cosas- O los primeros Moas creo que o los había. primeros contratos Con eran. Andrade Gutiérrez O los primeros creo que contratos había. eran de la época de la No, Revolución lo de Ciudadana. Odebrecht No, sí Gonzalo, se lleva el premio, ¿no? El Y premio por de eso oro. es que hay que ir contra corruptos y Bueno, contra ¿cómo corruptores. piensan ustedes rectificar toda esta situación? Qué complicado les Es que viene. usted cree que hay que rectificar todo. Yo creo que no hay que rectificar todo. Yo creo que hay que rectificar lo que hay que rectificar, Pero no el todo. presidente Moreno está desesperado. Pero es la Eso posición- más le ponen zancadillas. Pero es la posición del presidente Le Moreno. obligan a que sea muy partidario de lo que ha hecho Alianza País. Pero entonces esa es la posición del presidente Moreno, no la mía. Y la entrevista en este momento es conmigo, Gonzalo, Claro. no con el presidente Moreno. Bueno. Yo ahí puedo respetar esa posición, pero yo soy de aquellos que cree que la mesa entendida debe entenderse como la posibilidad de que hay cosas que le facilitan la vida al productor privado y que debe utilizarlas con incentivos previstos por la legislatura en las leyes, pero siempre pidiéndoles algo a cambio. Porque si no, lo que usted decía, Gonzalo, si aquí coincidimos, me parece bueno que hayamos coincidido en algo. El problema cuando se tiende la mano es que hay mucha gente que se lanza al codo. Y no tenemos del lado del sector privado angelitos, Gonzalo. No tenemos angelitos. Tenemos un sector privado que también es bien rentista. Le gusta, ¿no es cierto?, invertir poco, tener altísimas utilidades, generalmente en el sector financiero, ¿no es cierto?, en el sector importador, cuando en realidad yo creo que hay que apostar a aquel sector productivo, que lo hay ventajosamente en el país, que innova, aquel sector, ¿no es cierto?, que produce nacionalmente, aquel sector como las MIPYMES, ¿no es cierto?, que generan gran cantidad de empleo. A ese hay que protegerle. Yo no tengo Y miedo a la las protección. alianzas entre ustedes y el sector privado beneficiario, ¿lo han hecho ustedes? No han hecho, Y no además- hemos hecho los ciudadanos. Y además es un diálogo muy productivo, Gonzalo, es un diálogo muy productivo. Créase que nosotros yo he tenido ya en este momento, en lo que va de la legislatura en estos 3 meses, unos 3 diálogos recontraproductivos con el sector privado. Entonces, una cosa concreta que le Pero planteo han es, habido compañeros que no participaban de los diálogos. esos compañeros también se aíslan, digamos, ¿no es cierto? Aquí las posiciones extremas me parece que siempre terminan ¿Qué aisladas. momento Gonzalo. vive el partido este momento? Un momento complicado, A ver, sí, un momento ¿no? complicado, claro, porque digamos tener distanciados a los máximos líderes de nuestro movimiento es una cosa complicada, o sea, que evidentemente nos duele, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso se restituya. El presidente Correa ya debe tomarse unas vacaciones políticas, ¿no le parece? Él ha dicho Sigue que- interviniendo. Él ha dicho que siempre quiso hacer eso, pero mientras vea algunas inconsistencias va a seguir opinando. Pero aquí yo sobre todo, Gonzalo, soy de la línea del bloque legislativo. Y el bloque legislativo me parece que en este momento expresa la representación del proceso. Con Gabriela y Soledad no creo. No, con los 74, Gonzalo. Pero ¿no es cierto? son Ahí yo creo que activistas yo no soy bien partidario complicadas, ni ¿no? de alabar a una parte ni de nostar de otra, los 74. Por eso yo le escuchaba hace un rato a Roberto Y- y- Azpiazo y- que hacía ya cuentas, 41, 33. No, Gonzalo, aquí si hay una decisión que yo le puedo A decir ver, muchas firmemente en gracias. este momento es que los 74 nos vamos a mantener unidos, mientras lo podamos, pero nos vamos a mantener unidos porque creemos que este proceso Pero para la necesita consulta políticas de se va- Estado. Va a necesitar de algunas voluntades dentro de Si la es que hay Cámara. consulta, si es que hay Sí. consulta. Yo creo que la consulta tiene que No, pensarla ya bien. está decidido la consulta. No, ¿quién dice que está decidido la Le consulta? garantizo yo. Yo Y le aquí garantizo no- que lo que al menos Aquí pase yo no por la- vengo a mentir. Al menos lo que pase por la asamblea, Aquí nosotros yo lo no vengo a pensaremos, mentir. lo Le pensaremos prometo dos que veces. esa consulta se va a dar. Lo pensaremos al menos de la asamblea 2 veces. Es muy complicado entrar en una consulta que tenga como, digamos, a la que, Es a la que no le haya. queda más, de lo contrario, lo quieren hacer
prácticamente. Los sectores, por eso, Gonzalo, no le aconseja al presidente de la República, deje que él tome las decisiones, porque si no está yo haciendo no. todo, si no va a terminar ¿Quién soy haciendo... yo para yo aconsejar Pero a, si usted a ya, un peor si usted ya presidente? asegura que la consulta va. O sea, eso tiene que, ya, si estuviera en un órgano Yo de me decisión fijo estaría en mis prevaricando. fuentes, no, yo tengo Prevaricando. buenas fuentes, jamás le fallo a mi auditorio y eso es todo. Tiene unas fuentes exageradas Muchas también. gracias. Lo mismo, Gonzalo, que le vaya muy Esté bien. bonito. Señoras y señores, en breves instantes, el tema del Perú lo vamos a tratar, el tema del negociado, del petróleo, que le vaya muy bien. Muy bien. Gracias, Pavel, por haber venido. Vamos a un corte, porque yo creo en la radio. Yo creo en la radio.